Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Bienvenidos, amados oyentes. Es un gusto recibir su compañía. Mi nombre es Cristina Herrera y a través de... Buenos días para toda la hermosa audiencia. Gracias por acompañarnos en este día. Esto es programa La Invitación del Señor. Saludos a todos, donde quiera que ustedes me estén escuchando. Es una bendición estar con ustedes de nuevo aquí. Alisten su café. Bueno, en otra ocasión estaremos entrevistando a más personas que nos darán su testimonios increíbles que el Señor ha hecho. Así que bueno, no se olviden. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Saludos a todos los que nos han sintonizado. Usted sabe que cada vez hay más oportunidad de escuchar y sintonizar, YouTube, Facebook. Esta es Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y en este precioso estudio tan edificante, tan lindo que es 2 de Corintios, estamos aquí en el capítulo 8 todavía y seguimos ahora con el versículo 16. Pero que déjenme leerles primeramente el versículo 15 que dice: como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y el 16 sigue diciendo: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Gloria a Dios por el hermano Tito, por el corazón que él tenía. Es decir, no es fácil en este tiempo, me refiero al Evangelio del Señor Jesucristo, la proclamación, la predicación del Evangelio. Se hace muy, pero muy difícil que existan personas así que acompañen a aquel que tiene esa visión. En este caso fue el Señor el que llamó al apóstol Pablo para la predicación del mensaje de la cruz de Cristo, y el Señor, con esta visión que le dio a Pablo, el Señor preparó y llamó también a otros colaboradores, a Timoteo, a Lucas, a Barnabás, a Silas y también aquí a Tito. Y esto no es algo tan común, es decir, el apóstol Pablo le tenía gran confianza a Tito. Le tenía gran confianza porque Tito compartía el llamado de Pablo. Tito tenía el mismo sentir que Pablo. Entonces estaban en un mismo espíritu, estaban con un mismo enfoque. Y ese amor que le tenía Pablo a sus amados corintios, también lo sentía Tito. Y tener ese compañerismo en el ministerio es algo totalmente fuera de lo común. ¿Cuánto quisiera que se pueda tener esto mismo? ¿Cuánto quisiera que hubieran más, así como Tito, que puedan colaborar con uno en la obra del Señor, en aquello que el Señor ha llamado a hacer? Y realmente uno le pide al Señor, vemos que Dios le puso en el corazón a Tito esta misma solicitud, esta misma diligencia por todos los de la iglesia en Corinto, así como
también lo tenía Pablo, y ellos podían compartir esto. Y qué precioso que es esto, es una gran bendición. La verdad, trágicamente, la mayoría de todo aquello que se le llama trabajo misionero, obra misionera, campo misionero, no es solamente, no es más que psicólogos glorificados y trabajadores sociales. Se ven ciertas cosas que son hechas, yo realmente lo veo en las páginas de Facebook también, personas hablando y gloriándose de obras que hacen y cosas que hacen en lo que le dicen el campo misionero, y es, proporcionar agua o proporcionar algunas otras cosas materiales, y no que hacer estas cosas sean malas, no, por supuesto que no es malo hacer estas cosas y llevar alguna ayuda material, pero en eso es que está enfocado el trabajo misionero, en cosas materiales. Dicen que predican el Evangelio, pero la verdad es que es poco o nada lo que se hace realmente en lo que respecta a la obra de Dios, a la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, y personas llenas del Espíritu Santo, muy pocas. Gracias a Dios por aquellos pocos y escasos que han sido verdaderamente llamados por Dios, que están llenos con el Espíritu Santo, y esto solamente definitivamente van a hacer una diferencia donde sea que el Señor los envíe, pero en su totalidad, en general, esto es algo bien escaso. Ahora vemos cómo muchos adversarios aparecen aquí queriendo sublevar y distorsionar y perturbar a los creyentes. Y esto tristemente tiene que ver mucho las denominaciones que han sido formadas a través de los años, y vemos cómo las personas apoyan este tipo de denominaciones pensando que están haciendo la obra de Dios, y muchas veces se nota que no están haciendo la obra del Señor realmente, sino que están poniéndole una presión y una opresión sobre la vida de las personas, y no se ven resultados verdaderos y reales, como lo es almas verdaderamente salvas, creyentes bautizados con el Espíritu Santo y personas siendo libertadas de los poderes de las tinieblas. No se ve esto tanto hoy en día. Se ve mucho agitamiento, se ve mucha obra linda, se ve mucha obra caritativa, mucho trabajo social, muchos trabajo psicológico, pero no se ve la verdadera obra de Dios, y esto es una tremenda preocupación. Por eso aquí vemos que lo que sentía Pablo por estos corintios, lo que sentía Tito por estos corintios, es decir, ellos compartían la misma preocupación, la misma diligencia, la misma solicitud, la misma carga, y no se llega a ver esto de esta manera en los evangelistas modernos, los predicadores, los misioneros modernos. No se llega a ver esta carga, este amor verdadero. Es solamente hacer un trabajo por el hecho de hacer ese trabajo y quedar bien con su denominación, con su pastor o delante de otras personas, pero no es algo en lo cual el Señor realmente ha llamado, capacitado, proporcionado, sino que mucho del trabajo que está siendo hecho hoy, que se dice ser para la obra del Señor, mayormente es hecho en la carne. Y lo triste es que si las personas no son conscientes de esto y no se dan cuenta que es en la carne, un día comparecerán ante el tribunal de Cristo, y estas obras serán quemadas como la madera, el heno y la hojarasca. El versículo 16 dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Es decir, el mismo sentir que tenía Pablo, también lo tenía Tito. Y el 18 dice: y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. No dice la palabra quién era este hermano. Debió ser algún evangelista, debió ser algún predicador, algún asociado, algún hermano en Cristo que obviamente fue usado por el Señor, pero no se menciona quién es, cuál es el nombre de este hermano aquí, pero dice cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, o sea que este era un hermano conocido, y quizás no era necesario que el nombre fuera dicho, debido a que todos lo conocían por allí en todas las iglesias.
Ahora estamos viendo una iglesia totalmente diferente a antes que fuera enviada la primera carta, primera de Corintios. Ahora vemos una iglesia que se encuentra en un gran avivamiento. Eso es lo que estaba teniendo lugar en Corinto, un gran avivamiento. Gloria sea el nombre del Señor. Y fíjense los frutos, ¿no? No solamente el avivamiento, volver al camino de la fe, el pecado siendo quitado, un arrepentimiento genuino, sino que además también se ve el fruto del dar. Amén. Y ese también es un fruto del creyente y de la iglesia, que es una iglesia dadivosa, que es una iglesia hospitalaria, que es una iglesia como la iglesia del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Ahora veamos en el versículo 19 que sigue diciendo, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Esto, versículo 19, se refiere a lo que se dijo en el versículo 18, se refiere a esta misma persona. Tito había llevado esta primera carta y ahora con todo gozo y alegría él lleva esta segunda carta. Y también esta persona, quien quiera que sea, que menciona aquí en el versículo 19, Pablo había arreglado todo para que este dinero pueda ser enviado y le fue confiado a compañeros de su total confianza y entonces para que no hubiera ningún problema en una mala administración de este dinero. Ahora esa frase allí que dice al principio en el 19, y no solo esto, sino también fue designado por las iglesias como compañero, esto registra el hecho que las iglesias estaban de acuerdo con Pablo en relación a los individuos que habían sido elegidos para esta labor. Se refiere a la totalidad de la jornada, del viaje, y de todo este mover de colectar este dinero finalmente para llevarlo a Jerusalén y a los creyentes empobrecidos allí. En Hechos capítulo 20, versículo 4, se mencionan a 7 hombres y sin duda todos ellos fueron nombrados en esta manera. El evangelista era uno de los 7, siendo de Macedonia, parece. Él pudo haber sido Sópater de Berea o Aristarco o Secundo de Tesalónica, alguno de ellos. La palabra griega para allí cuando dice designado, es decir, designado, elegido, nombrado, significa que fue votado por levantar la mano. Algo así es lo que probablemente tuvo lugar para elegir estos hermanos adecuados, de confianza, leales al Señor, a la obra del Señor, para hacer esta recolección en las iglesias. Y fueron votados de esta forma. Y considerando que el dinero estaba llegando de todas las iglesias, esto sin duda sería una buena suma de dinero. Y Pablo quería estar seguro que sería cuidado debidamente y que sería todo hecho de una manera recta. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, y la verdad es que esto nos debería animar a nosotros al dar, porque ellos estaban dando en una situación bien difícil, estaban dando aún en medio de gran necesidad también, porque los de Corinto estaban mejor, pero tampoco estaban muchísimo mejor. Y así todo el corazón de ellos era, y el amor, porque es que es por amor que se da. Esa es la motivación. Si no hay amor, no se puede dar realmente a la obra de Dios. Es amor al Señor, es agradecimiento al Señor y es amor también a la obra de Dios y a las personas. Oh, gloria a Jesús. Ahora, el versículo 20 sigue diciendo, aquí en el versículo 20 cuando dice, y para demostrar vuestra buena voluntad, amén. Tenemos una buena voluntad, pero esta es la manera de demostrarla muchas veces en dar todo de uno, es decir, dar todo de nuestro tiempo, dar todo de los recursos cuando es necesario hacerlo así. El 20 dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante. Gloria a Dios,
que administramos. Y junto con esta gran gracia de dar, el Espíritu Santo usa al apóstol para mostrar la administración apropiada de las finanzas en una iglesia. Debe ser administrada conforme a la guía del Espíritu Santo. Por eso dice que nadie nos censure, es decir, que no vayamos a quedar mal, que no vayamos a quedar como un mal testimonio en cuanto a la administración de esta gran cantidad de dinero que se recolectó de todas las iglesias para enviar a Jerusalén. Es decir, que no haya ninguna causa de culpabilidad. Y esto presenta el hecho que tomaron todas las precauciones que podían ser tomadas para la administración de estos fondos, que no solo es un ejemplo, era un ejemplo entonces, sino también que este debe ser un ejemplo para todos nosotros en este tiempo presente. Hoy en día los fondos que son recolectados en las iglesias se utilizan para que el apóstol, el pastor, la apóstol también, se pueda comprar el último jet, porque tiene que viajar en avión, no puede viajar por una línea aérea regular. Es para que pueda publicar su último libro, es para que pueda viajar cómodamente y poder quedarse en los mejores hoteles. Y en este tipo de cosas en las cuales se está utilizando el dinero que es recolectado de los santos en las iglesias, todo esto en absoluto tiene que ver con la obra de Dios. Esto es solamente para el enriquecimiento de unas pocas personas. Es decir, no hay honestidad, no hay transparencia, no hay sabia administración de los fondos. Y quiero que sepan que el Señor no ve a bien nada de eso, el Señor no recibe nada de eso. Y el Señor, tarde o temprano, el Señor mostrará y demostrará que ninguna de estas cosas fueron su intención ni fueron su voluntad. Esto dice entonces en el versículo 21, procurando, es decir, con todo nuestro esfuerzo, tomando todas las precauciones pertinentes, pero dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Mire, se siente la presencia del Señor, miren este versículo 21, 20 y 21, porque cuando uno hace las cosas delante del Señor, uno hará las cosas bajo el temor de Dios. Hoy los pastores, predicadores modernos, llamados apóstoles, profetas, etc., los que están dentro del evangelio de la prosperidad, no están procurando hacer las cosas honradamente. No hay nada de honradez en todo esto, sino lo que hay es un terrible y espantoso abuso de las personas y un abuso del evangelio. Delante del Señor es lo más importante. La honestidad delante de Él es lo más importante, como dice, se nos da en Romanos 12, 17. Entonces, esta es la manera en la cual debe ser tratado el dinero que entra a la iglesia local. Y vemos cómo esta palabra aquí dada para tratando, es decir, procurando, de antemano. La idea es de tener un cálculo, tener un plan, tener algo ya establecido y diseñado en cuanto a dónde es que será administrado todo ese dinero y a dónde es que irá cada cantidad, para qué o para cuánto, de manera honesta, de manera apropiada, de manera prolija, de manera hermosa. Eso es lo que significa aquí en este versículo 21. Gloria a Dios. Y delante de los hombres también, por supuesto. La idea aquí es que Él quiere conducirse en toda esta transacción de una manera que sea aprobada por Dios y también que pueda verse de manera hermosa delante de los hombres. Amén. Y esto proclama tener una sabiduría en cuanto a cómo conducirse en las cosas del Señor
cuando tiene que ver con el dinero, con los fondos de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Porque la iglesia, por supuesto, tiene que ser mantenida si hay sueldos, si hay gastos, si hay mantenimiento, y entonces el dinero tiene que ir al evangelismo mundial. Tiene que ir para la propagación de la palabra, es decir, que pueda avanzar la palabra de Dios. Ese es el enfoque, que la palabra avance. No es trabajo social, es que avance la palabra de Dios, el mensaje de la cruz de Cristo. De eso se trata todo. Sigue diciendo el versículo 22, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En este versículo 22 está dando realmente un hermoso tributo, especialmente considerando que fue aprobado por el Espíritu Santo. Estos hombres eran hombres de honor a esta causa a la cual ellos estaban sirviendo y estaban dedicados, consagrados a esta causa ahora, y todo lo que ellos hicieron dio gloria al Señor Jesucristo, al cual ellos seguían con honradez y con honestidad. Esto presenta en conjunción con el hermano mencionado en el versículo 18 y también, como se dijo, no se sabe quién sería, pero como sea, eran personas de la total confianza del apóstol Pablo y que acompañaron a Tito a Corinto. Y cuando dice nuestro hermano, distinguido de él o diferente del hermano referido en el versículo 18, significa que este segundo hombre pudo definitivamente ser uno de los asociados más cercanos de Pablo, mientras que el otro hombre no. Ahora vemos la diligencia, habla de la diligencia que se ha comprobado. Esto es algo que no es tan fácil comprobar, la diligencia de los hombres, es decir, lleva tiempo, amén. Y más cuando los hombres o un grupo de hombres o quienes sean en la iglesia tratan con las cuestiones financieras de la iglesia, tienen que ser personas solícitas, honestas, y tienen que ser hermanos o hermanas que sean diligentes y de gran confianza para, en este caso el pastor, aquí era el apóstol, en lo que se refiere a la obra de Dios. Personas colaboradoras, personas que están dispuestas continuamente, personas con un llamado, personas hospitalarias, personas que están a la par ahí con uno, realmente para llevar adelante y colaborar para que prosiga la obra de Dios, que es el trabajo de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. El versículo 23 nos dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, pone un sello de aprobación sobre estos tres hermanos y también nos da mayor información concerniente al llamado de Dios en general. Es mencionado Tito y presenta a Pablo a Tito como a cargo de estos tres hombres que iban a Corinto. Y la idea no es que Pablo está, alabando o aprobando a Tito por encima de los demás, sino que los corintios debían ver a Tito como el líder de esta pequeña comisión, pero muy importante comisión, la de llevar estos fondos. Acerca de Tito, el asunto es claro. Era el asociado especial de Pablo, que estaba trabajando en conjunto con los corintios y que continuaba en este mismo estatus, en esta misma posición. Sin embargo, el tercer hermano parece indicar, también es un asociado de Pablo, como dice en el versículo 22, muestra en el versículo 22, y parece que solo el segundo hermano había sido votado por la congregación como un delegado a Jerusalén. Entonces Pablo añade un tercero en este grupo para que la situación sea de mayor responsabilidad todavía. Quiero que vean, en toda esta manera de tratar,
esta situación administrativa de los fondos de las iglesias para llevar a Jerusalén, se ve una guía cuidadosa del Espíritu Santo y una sensibilidad de estos hombres en honestidad a seguir exactamente lo que el Espíritu Santo quería que fuera hecho para ser de bendición a esta iglesia en Jerusalén. Amén. ¿Verdad que hoy en día no se ve todo este cuidado en la iglesia? El dinero se usa como sea. Se usa en cualquier cosa menos en donde debe ser usado. Y tristemente las personas piensan que su dinero está yendo a la verdadera obra de Dios, y la mayoría del dinero que sale de los bolsillos de las personas en las iglesias, la gran mayoría está yendo para cualquier cosa menos para donde debe ir, que es la propagación del verdadero evangelio del Señor Jesucristo. O sea que tristemente millones de creyentes en el mundo entero, sépanlo o no, se den cuenta o no, sean conscientes de esto o no, están en realidad colaborando más para que prosiga el reino de las tinieblas que el reino de Cristo. Están colaborando más con Satanás y con la obra de maldad de Satanás que con la verdadera obra de Dios, que es la predicación de la cruz de Cristo. Y eso se ve fácilmente. Uno está predicando la cruz de Cristo y con ese poco colaboran. Otro está predicando la prosperidad, la motivación personal, etcétera, un evangelio social, y allí sí las personas quieren ir a apoyar y a colaborar. Uno dice, vamos a repartir Biblias a lugares, pocos o ningunos quieren colaborar con eso. Y se va por otro lado y dice, vamos a ir a repartir botellas de agua al África. Todo el mundo quiere ir a colaborar en eso. ¿Se dan cuenta? Es decir, no hay discernimiento en la iglesia del Señor Jesucristo en ningún aspecto. Y como no hay una verdadera fe puesta en la cruz de Cristo, lamentablemente eso también afecta el dar, porque no están dando a la cruz de Cristo, no están dando en donde debe ser. ¿Por qué? La fe está desviada. Y una fe desviada trae todo tipo de problemas. Una fe desviada hace que la naturaleza pecaminosa tome control y dominio de ese creyente, y por supuesto una de dos cosas: retiene ese dinero, es decir, hay un egoísmo, hay una avaricia, o directamente sí lo da, pero lo da en los lugares incorrectos. Falta de sabiduría, una fe desviada es la que provoca todo esto. El versículo 24, terminando ya, dice: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Está pidiendo una demostración, una prueba de amor. Esta prueba de amor es una prueba de amor en relación a esta necesidad que tenían estos hermanos allí en Jerusalén, una necesidad tremenda económica, una necesidad una austeridad que había, ¿no? Hasta hambre pasaban esos niños, esas familias. Muchos ni siquiera un lugar donde, ni techo, muchos de ellos tenían, más la terrible persecución. Muchos de ellos en cárceles, en prisiones, las mujeres solas con sus niños. Una prueba de amor, de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que aquí estamos hablando que se estaba ayudando a los mismos de la iglesia, Esta ayuda no era para los de afuera, para los que no conocen a Cristo, los que rechazan al Señor, los que niegan el nombre de Cristo, los que repudian la cruz de Cristo. Esa ayuda no era para ellos, Tenga eso bien en claro. Cuando se va a hacer ayudas y todo, no digo que esté malo en sí, pero esta ayuda primero era para los de adentro, Era para aquellos hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo pasando por necesidades reales, verdaderas. Y esto era lo que el Espíritu Santo estaba pidiendo, que demuestren una prueba de amor. El amor por Pablo y el amor al Señor y el amor a las otras iglesias. El amor a los de Jerusalén. Y la idea es que es imposible amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Decir que amamos a uno es decir que amamos al otro. Si decimos que amamos a Dios, tiene que haber una prueba de este amor que descansa en la acción que produce. Debe haber un amor
hacia las personas tanto como para dar cuando es necesario dar. Dar a la obra de Dios, dar en amor, dar sin reserva, dar sin esperar nada a cambio. Gloria sea al nombre del Señor. Vamos a una pausa y volvemos ya comenzando con el capítulo 9 de 2 de Corintios. Bienvenidos, amados oyentes. Es un gusto recibir su compañía. Mi nombre es Cristina Herrera y a través de... Buenos días para toda la hermosa audiencia. Gracias por acompañarnos en este día. Esto es el programa La Invitación del Señor. Saludos a todos donde quiera que ustedes me estén escuchando. Es una bendición estar con ustedes de nuevo aquí. Alisten su café. Bueno, en otra ocasión estaremos entrevistando a más personas que nos darán su testimonio, testimonios increíbles que el Señor ha hecho. Así que bueno, no se olviden. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Saludos a todos los que nos han sintonizado. Usted sabe que cada vez hay más oportunidad de escuchar y sintonizar, YouTube, Facebook, Esta es Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Well, I've told all my troubles goodbye, goodbye to each tear and sigh. This world where I roam cannot be my home. I'm bound for that land in the sky. I walk and I talk with my Lord, feast every day on His word. Heaven is near and I just can't stay here. Goodbye, world, goodbye. Now don't you weep for me when I'm gone, for I won't have to leave here alone. When I hear that last trumpet sound, my feet ain't gonna stay on the ground. We're gonna rise with a shout, gonna fly, oh, gonna ride with my Lord through the sky. Heaven is near, I can't stay here. Goodbye, world, goodbye. Now don't you weep for me when I'm gone, for I won't have to leave here alone. When I hear that last trumpet sound, my feet ain't gonna stay on the ground. We're gonna rise with a shout, gonna fly, gonna ride with my Lord through the sky. Heaven is near, I can't stay here. Goodbye, world, goodbye. Goodbye. ¿Sabías que el cristiano está capacitado para experimentar victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo? Entonces, ¿por qué es que parece tan difícil encontrar personas que verdaderamente estén viviendo esa victoria no fingida? Respuestas a preguntas como estas y muchas más son las que podrás encontrar si continúas en sintonía de Libre al Fin con Karina Gibi. Estamos de vuelta y seguimos ahora y comenzando el capítulo 8 de 2 de Corintios. Quiero que estén bien atentos a estos dos capítulos siguientes, el 8 y el 9. Es muy fácil quizás pensar, bueno, estos capítulos como se tratan acerca del dar ofrendas, tiene que ver con el dinero y la mayoría de la iglesia no está interesada en escuchar este tipo de cosas, lamentablemente porque tienen un gran problema en el dar. Y luego tenemos otro sector de la iglesia que muchísimos creyentes que están dando, pero están dando aquello que no es del Señor, aquello que no es para propagar el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Los capítulos 8 y 9 de esta epístola presentan la mayor disertación sobre el asunto del dar y el apoyo a la obra de Dios que cualquier otro pasaje en la totalidad de la palabra de Dios.
Así que por eso quisiera que realmente presten su oído a este estudio, todo el estudio completo, porque en realidad para entender esto debemos entender Primera de Corintios y todo lo que se vino enseñando en Segunda de Corintios. Y quisiera que por favor presten su oído, que tengan un corazón abierto. Estoy notando que hay una gran reticencia y una retención tremenda de los creyentes modernos en cuanto al dar. Es decir, o dan a lo que no sirve o directamente dan poco o nada. Y esa no es la voluntad del Señor. Así que comenzamos a leer el versículo 1, 2 de Corintios 8. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. El Espíritu Santo usa al apóstol para tratar todo aspecto del dar, en cuanto a nuestros motivos, la cantidad que damos y cómo debe ser nuestra dádiva. Como se dijo, es una instrucción completa, lo que significa que es importante para el Espíritu Santo. Por esto los 2 capítulos siguientes, este y el que le sigue, son una gran fuente de información sobre este aspecto tan importante del reino de Dios. El propósito por el cual Pablo informa a los corintios y a todos los demás también sobre la generosidad de las iglesias de Macedonia fue para entusiasmar a aquellos también que den con generosidad, es decir, para entusiasmar a los corintios que pudieran contagiarse con esta gracia de los macedonios y que ellos también puedan dar con generosidad. De esto aprendemos que Pablo estaba tratando de recibir ofrendas de todas las iglesias que él había plantado y sobre las cuales él tenía gran influencia. También aprendemos de esto que el Señor usa la dádiva de algunos para que sirva como un ejemplo para otros y así estos sean animados a dar también. ¿Por qué es que Pablo estaba recibiendo ofrendas para la iglesia en Jerusalén? Esto es algo que ya se había mencionado varias veces, pero por supuesto, como sabemos, el día de Pentecostés, el día del derramamiento del Espíritu Santo, en efecto fue el comienzo de la iglesia. Sabemos esto por Hechos 1:4. De hecho, unas 3,000 personas le dieron sus corazones y vidas a Cristo ese mismo día, Hechos 2:4. Un día después, unos 5,000 hombres fueron a la iglesia, se añadieron a la iglesia, y esto es además de las mujeres y los niños, Hechos 4:4. Consecuentemente, en una semana después del día de Pentecostés, probablemente unas 10,000 a 20,000 personas le dieron su vida a Cristo. Por supuesto que muchas personas continuaron siendo salvas después. Debido a la gran hostilidad de los líderes religiosos de Israel contra Cristo, de hecho, habiéndole crucificado recientemente, eran igualmente hostiles con los seguidores de Cristo. Y debido a esto, el momento en que un judío en Jerusalén se convertía a Cristo, ellos eran excomulgados de la sinagoga. Excomulgados. Existían 3 tipos de excomunión en aquel tiempo. Número 1, llamado el Nidín. Esta era una excomunión de 30 días durante el cual los ofensores se les prohibía de la adoración pública y los hombres no se les permitía afeitarse, ya también debían usar unas vestiduras de duelo. Por supuesto, esto se refería a algo que ellos habrían hecho que los líderes religiosos consideraban como algo malo. Número 2, la otra excomunión era llamada el Cherem. Esto era pronunciado sobre aquellos que continuaban en rebelión. El ofensor era formalmente maldecido, era excluido de toda interacción con otras personas y se le prohibía la entrada al templo o la sinagoga. Y esto duraba por el tiempo que los líderes religiosos creyeran necesario. Número 3, el Shamata. Y esto era pronunciado a aquellos que persistían en la rebelión. Ellos eran cortados de toda conexión con el pueblo judío y eran consignados a la perdición. En otras palabras, esta última excomunión era de por vida. Como Israel era un estado religioso, no había tal cosa como una separación de iglesia y estado. Su gobierno religioso era su gobierno en totalidad, civil y demás. En efecto, los líderes religiosos controlaban el país entero. ¿Qué significaba la excomunión entonces para los seguidores del Señor? Si un judío se convertía a Cristo durante aquel tiempo,
Esto, por supuesto, algo que duró o que se extendió hasta que Israel fue destruida en el año 70 después de Cristo. Este judío no tenía el privilegio de tener su propia vivienda, sino que él era echado de su hogar, con dificultad de poder encontrar un lugar donde vivir. En la mayoría de los casos perdían sus trabajos, lo que cortaba su sustento. Las sinagogas servían como el punto central de toda vida social, educación y adoración religiosa en Israel. Y los niños de padres que se convertían a Cristo eran echados de la escuela y no se les permitía volver. También las familias de los nuevos convertidos se desentendían de ellos, nunca mencionando sus nombres y tratándoles como si ellos estuvieran muertos o como si hubieran sido maldecidos por Dios. En vista de todo esto, uno puede ver los problemas tremendos que pasaron aquellos cristianos, quienes eran privados de vivir y que en efecto se convertían en indigentes. Por esto, en Hechos 4, 32 al 37, dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La iglesia primitiva no estaba practicando el comunismo y tampoco estaba siendo enseñado que se les lleve y se ponga a los pies de los supuestos apóstoles modernos dinero allí en el altar, en el lugar mientras tanto están predicando, como se ve en muchos lugares. En absoluto, sino que se estaba tratando con el problema de cuidar a miles que habían sido destituidos de todo. Entonces, debido a esto, Pablo estaba tratando de ayudarles recibiendo ofrendas de todas las iglesias, ya que este problema continuó hasta la destrucción de Jerusalén por Tito en el año 70 después de Cristo. El Señor Jesús trató con el aspecto de la verdadera dádiva cristiana en Lucas 6, 19 al 34 y en Mateo 6, 19 al 34, y donde proclama el hecho que cuando el creyente llega al Señor, entonces este entra en la economía de Dios, que es la mayor bendición garantizada, seguridad, prosperidad que el mundo jamás pueda conocer. Jesús definitivamente enseñó que la persona que verdaderamente practica el dar como una forma de vida siempre tendrá un regazo rebosando, es decir, que esté lleno, apretado y remecido. El problema es cuando maestros falsos toman este versículo fuera de contexto para enseñar el dar para obtener algo. Y este concepto es completamente contrario al pasaje en Lucas capítulo 6. Vean lo que dice Lucas 6, 30 al 34. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y Jesús dijo que los inconversos también practican estas cosas, es decir, el dar para poder tener algo. Por el contrario, la dádiva genuina cristiana conlleva amar a nuestros enemigos. Consiste en una manera de vida que incluye amar a aquellos que no nos aman, hacer el bien a aquellos que nos odian y bendecir a aquellos que nos maldicen, orando por aquellos que nos maltratan.
Este tipo de concepto proviene de personas cuyas vidas han sido regeneradas y prueban su regeneración por el fruto que ellos producen. Ellos no juzgan ni condenan a las otras personas, sino que ellos perdonan. Entonces, el dar conlleva mucho más que echar dinero en un plato de ofrenda. El corazón de un verdadero siervo, que es lo que el Señor Jesús enseñó. Vemos que todos los cristianos no se involucran realmente en el ministerio del Evangelio porque ellos no siguen las declaraciones del Señor sobre tener un corazón de siervo. Es por esto que 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9 son un segmento importantísimo de todo el tema de esta epístola. Un corazón dadivoso es definitivamente fundamental al servicio cristiano. Y sin esta actitud de estar disponibles para Dios, en que Él pueda obrar a través de nosotros para beneficiar a otros, especialmente los no salvos, que de no ser así no somos candidatos para el auténtico ministerio del Evangelio. Ahora veamos la manera en que fue instituido este principio. Cuando Pablo escribió 1 de Corintios, recuerden que él esperaba llegar a Corinto unos 8 a 9 meses más tarde. Entonces, él pidió, mientras tanto, a toda la iglesia, él pidió que durante todo ese tiempo se hiciera una colecta que estuviera completa para que hombres aprobados por la iglesia llevaran los fondos, recogieran los fondos y los llevaran a Jerusalén. Entonces, la situación era que la iglesia de los Corintios se estaba quedando atrás, en que cuando los representantes de Macedonia llegaron a Corinto para tomar la colecta, ellos encontraron que los corintios no estaban preparados. Entonces Pablo trata de apresurar la colecta en Corinto, enviando nuevamente a Tito para dirigir el asunto. Pablo llegaría a Corinto unos 2 o 3 meses más tarde. Estos sucesos podemos seguirlos desde el recuento de Lucas en Hechos capítulo 20, donde describe toda esta jornada. Entonces, la obra de Dios, vemos que en un momento dado se había detenido en Corinto. Y todo esto debido al enemigo, el pecado que estaba tomando esta iglesia. Ahora, volvamos a los 6 meses que pasaron entre 1 y 2 de Corintios. La relación entre los corintios y Pablo se había dañado. Y no por culpa de Pablo. 1 de Corintios está llena de reprensión, de correcciones, porque las cosas estaban mal. Había partidismo, la arrogancia de creerse sabios, el caso de incesto, litigaciones entre hermanos, fornicaciones o entendimientos nocivos en cuanto a la inmoralidad sexual, entendimientos erróneos sobre el matrimonio, el celibato, la asistencia a fiestas de ídolos, la falta de amor en la celebración de la Cena del Señor y hasta el rechazo de la resurrección del cuerpo. Era de entenderse que Pablo derramaba lágrimas al escribir esta carta con todo lo que estaba sucediendo, como vimos en 2 de Corintios 2:4. Entonces, consideren todos estos males en una sola congregación. Timoteo llegó a Corinto después que Pablo recibiera la información concerniente a la situación allí. Y sabemos que después que Timoteo volvió a Pablo en Efeso, Pablo entonces envió a Tito a Corinto. De 2 de Corintios tomamos que las cosas estaban mal en Corinto y que Pablo tenía temor de que sucediera lo peor, es decir, que se destruyera la iglesia completamente. Los judaizantes habían llegado y comenzaron un movimiento para desacreditar a Pablo, para hacer quedar mal a Pablo. Debido a todo este disturbio, la colecta había sido estorbada y es en este trasfondo que Pablo escribe para que las cosas vuelvan al orden. La frase en este versículo dice: la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Proclama el apóstol usando a ellos como ejemplo y que los corintios debían ser testigos de la fidelidad de ellos. Es el deseo de Pablo el elogiar quien merece ser elogiado. Y entiendan, eso no significa idolatría como muchos piensan. Elogiar a aquellos que merecen ser elogiados. Él se gloriaba en los macedonios.
Pablo no quería nada de los corintios, sino una repetición de la amabilidad que él estaba experimentando entre los macedonios. En otras palabras, el dar nunca debe ser un asunto de ley, sino una cuestión de gracia. La gracia de Dios era lo que los macedonios habían recibido de parte de Dios para dar de acuerdo a cómo fueran capaces en esta causa. En otras palabras, es un privilegio dar a la obra de Dios. En este caso era ayudar a otros hermanos en Cristo en Jerusalén, y eso era la obra de Dios. Esta gracia funciona capacitando a la persona para dar, esto es, Dios bendiciendo a la persona, disfrutando de todos los demás beneficios de la gracia, la cual no tiene límites y que afecta al dador en toda capacidad emocional, financiera, material, doméstica, física y sobre todo espiritualmente. La generosidad de Macedonia es destacada por Pablo. Las únicas iglesias de Macedonia de las que tenemos detalle en el Nuevo Testamento son la de Filipo, Tesalónica y Berea en la Grecia moderna. Y de estas iglesias, la de Filipo parece haber sido distinguida especialmente por su generosidad. Filipenses 4, 10, 15, 16 y 18. Pasando al versículo 2 de 2 Corintios 8, dice así: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Este versículo nos proclama que la actitud de dar no depende de las circunstancias. De hecho, el Espíritu Santo a través de este ejemplo nos enseña algo invaluable. La frase dice que en grande prueba de tribulación. Probablemente se refiere a las guerras civiles que sucedieron en esta localidad poco tiempo antes. Y esto había empobrecido aún más esta área y afectado a todas las iglesias también. Es decir, que los macedonios sabían lo que era pasar por aflicciones de este tipo. La frase siguiente dice, la abundancia de su gozo, que está conectado con la grande prueba de tribulación. La idea es que el Señor permite la aflicción, pero Él recompensará con una abundancia de gozo. En realidad su gozo superó sus aflicciones y su generosidad superó su pobreza. La frase, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces vemos que en este contexto de profunda pobreza, estos macedonios son instados por el Espíritu Santo a dar. Se refiere a la abundancia de su dádiva. Y esta es la marca de una gracia abundante. Aquellos que esperan por la abundancia antes de poder dar, nunca darán nada. Aquellos que dan en los tiempos de pobreza finalmente serán bendecidos con abundancia, porque esa es la palabra segura del Señor. 2 Corintios 9, 6. Ninguno de los macedonios se paró y dijo, ¿por qué? ¿Por qué nosotros, que somos tan pobres, tenemos que dar? ¿Por qué no le piden a otros que sí tienen? Esta mentalidad es la que aparece en muchas iglesias, donde algunos de sus miembros no son tan pobres como lo eran estos macedonios, por lo que la gracia de Dios se termina perdiendo con ellos. Toda prosperidad parte desde el fundamento de la cruz de Cristo, la cual debe ser y es el fundamento de toda doctrina bíblica. Y esto nos dice que toda cosa que es recibida por el creyente proviene estrictamente del medio de Cristo como la fuente y la cruz como el medio. En otras palabras, la salvación, el bautismo con el Espíritu Santo, sanidad divina, prosperidad, fruto del Espíritu, dones del Espíritu, de hecho, la ayuda y guía del Espíritu, más todo lo que uno pueda imaginar es posible gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto se refiere no solo a nuestra salvación, sino también a nuestra santificación. El versículo 3 sigue diciendo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Los hombres son más generosos en circunstancias difíciles y de aflicción. La prosperidad a veces congela el corazón, cuando la adversidad a veces lo abre. Y en este pasaje vemos que su donación fue más allá de lo que ellos podían, dieron más allá de sus límites, aún más de lo que Pablo esperaba de ellos, y eso muestra el gran interés que ellos tenían en la obra de Dios y el deseo de agradar al Señor, de ser bendición para otros. Tristemente no veo ese corazón dentro de los creyentes
con los que trato todos los días. Debemos recordar que dar no es medido en dólares y centavos. Hay muchas cosas que son consideradas. Para algunos, dar $10 es un gran sacrificio y para otros dar $10,000 no es ningún sacrificio. Entonces, el Señor mira varias cosas en este asunto: la cantidad que damos, la motivación del corazón y cuánta cantidad nos queda. La frase de que con agrado han dado significa que ellos habían elegido el dar y no porque alguien les había presionado a hacerlo. No solo que ellos dieron voluntariamente, sino que ellos se regocijaron en la oportunidad de dar. La verdad es que si no se da voluntariamente, no puede considerarse como una dádiva cristiana. Y hay muchos que dan, pero dan de una manera no bíblica. Número 1, dan para tener otro tanto. Aunque el Señor ciertamente nos retribuye y aún lo promete en su palabra. Sin embargo, si de hecho nuestra dádiva es solo por el propósito de obtener algo a cambio, en realidad no puede ser clasificado como una dádiva. Por lo tanto, no le agrada a Dios y no será bendecido por tener la motivación incorrecta. Responder a apelaciones que garantizan una devolución del 100% o alguna cantidad particular. En esto la motivación también es incorrecta, lo que significa que la persona en realidad no está dando, sino que para ellos está haciendo una inversión, aunque una inversión que Dios jamás honrará. Y número 3, uno no debe dar al menos que sepa dónde va ese dinero. ¿Ese ministerio está ganando almas? Pregúntese. ¿Está viendo creyentes bautizados con el Espíritu Santo? ¿Está viendo personas libertadas por el poder de Dios? ¿Está viendo personas siendo sanadas, etcétera? ¿Está realmente proclamando la palabra de Dios? Jesús dijo que debemos mirar el fruto del ministerio que apoyamos. Creo que los creyentes deben hacerse esta pregunta en lo que respecta a dar a Dios. ¿Estás dispuesto a dar con alegría, con agrado, como dice el pasaje? Muchos dirían que sí lo están, aunque sin pensar realmente en lo que se está preguntando. Sus pensamientos mayormente son: estoy dispuesto, pero simplemente no tengo el dinero. Cuando tenga el dinero, entonces voy a dar. Y estas personas rara vez dan algo. El versículo 4 sigue diciendo: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Escuche esto. Aquí encontramos ejemplos hermosos y por lo menos una gran verdad. La frase pidiéndonos con muchos ruegos nos dice varias cosas. Número 1, su donación fue mayor de lo que Pablo habría soñado. Era tan grande que Pablo no quería recibirla, especialmente conociendo la situación económica de ellos. Y por último, ellos tuvieron que literalmente rogarle a Pablo que tomara la ofrenda. La evidencia es que Pablo quería dejarles algo, que les devolverles algo, pero ellos se negaron. La frase dice que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Significa que le rogaron a Pablo que tomara esta donación. Estos santos aquí son los creyentes de Jerusalén donde era enviado el dinero. Y Pablo refirió esto como un servicio. Aunque Pablo aquí está hablando de ministrar a los santos, este principio es verdadero también en referencia a los no salvos. Había hecho un pedido en cuanto a una iglesia en Iquitos, Perú, para colaborar allí. El pastor me dice: por favor, necesito ayuda, se me voló el techo por el gran temporal y por el huracán que hubo, y está entrando agua en la iglesia y en el orfanato. No he oído de ninguna persona que haya querido dar, aunque sea $5. Y la verdad es que esto entristece mucho. Aprendan de los macedonios. Gloria a Dios. El versículo 5 sigue diciendo: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Si los creyentes desean ser generosos, primero deben ser devotos hacia Dios. Si ellos no hacen esto, no tendrán un corazón dadivoso y no darán nada. Este es el motivo por el cual muchos dan poco o nada a la obra de Dios. Ellos no viven una vida consagrada al Señor. Ellos tienen 1000 excusas para no dar y no hay manera de apelar a sus corazones.
La verdadera generosidad siempre está basada sobre el hecho de que nos hemos dado, nos hemos entregado primeramente y completamente al Señor. Después de la pausa, quiero que veamos esto otra vez. En el próximo programa ya, porque en realidad ya no tenemos tiempo, y quisiera que veamos en el próximo programa de Libre al Fin, qué realmente es darse primeramente al Señor. Gloria sea al nombre del Señor. Y espero que estas palabras queden grabados en cada uno de sus corazones.